Y luego uno se pregunta por qué hay gente que ya no cree en la democracia, ¿verdad? Mientras el debate de las listas estaba en la palestra nacional, en los primeros círculos políticos, la realidad de los plomazos se hacía presente en Chihuahua, en Matamoros, o sea, en Chihuahua y en Matamoros, Tamaulipas. No, bueno, un infierno lo que se desató el viernes. Fíjense nada más, ¿dónde está nuestra clase política y dónde está la realidad? Y luego, ¿por qué nos sorprendemos de que hay gente que no cree en la democracia, verdad? Querido Oscar Valderas, tú lo reportabas desde el viernes. En tus redes sociales subías algunos videos fortísimos de lo que estaba pasando en Tamaulipas, las balaceras, Matamoros ahí pues siendo presa del crimen organizado, de la lucha entre cárteles y bueno, que termina además con el abatimiento de dos grandes capos o de dos capos importantes, jefes de sicarios, tanto en Chihuahua como en Tamaulipas. ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana, querido Oscar? Ahora sí que como tú nos quieras contar, vamos por partes, si quieres primero Chihuahua, luego Tamaulipas y ahorita también hablamos de lo que pasó allá en Colombia con la detención del Otoniel. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Luis, buenos días. Movido estuvo desde el viernes, de todo el tema del crimen organizado en México, pero además, como tú bien llamas, en Colombia también estuvo muy interesante. En Chihuahua, por ejemplo, conocimos la captura de este hombre, Francisco, que le ponen AM, es un tipo que le apodan el Jaguar, y es parte de este grupo denominado Gente Nueva. Seguramente muchos del auditorio reconocen un poco este nombre de este brazo armado del cártel de Sinaloa, uno de los hombres que más violencia ha generado específicamente en zonas donde están muchas comunidades originarias, muchos pueblos originarios en Chihuahua. Muchas de las víctimas de este hombre, el apodado Jaguar, eran indígenas tarahumaras, por ejemplo. Y bueno, eso fue en Chihuahua, y en la parte de Tamaulipas fue igualmente detenido un hombre conocido como el Tigre, Ariel Treviño, gente muy cercana a toda la familia Treviño, muy conocida también además por ser fundadora del Cártel del Golfo. Y en las dos ocasiones, Luis, se trató más bien de un acto fortuito, más que de un operativo o sonido de inteligencia criminal. En las dos ocasiones se conoce hasta el momento que fueron por circunstancias de que iban vehículos armados. El Fidel Alto no responden a las indicaciones del personal de seguridad y esto desata un enfrentamiento. Evidentemente, en los dos casos, Luis, pues quienes terminaron pagando los platos rotos fue la sociedad civil. O sea, en Matamoros, por ejemplo, hubo unas balaceras terribles, más de 3 horas de intercambios de disparos muy fuertes. Evidentemente la gente corrió a esconderse, mucho caos, mucho pánico. Como dato, Luis, este hombre, Ariel Treviño, alias el Tigre, forma parte de este grupo, también un brazo armado llamado Los Escorpiones, que seguramente también muchos de los autores recuerdan porque fueron los que estuvieron involucrados en la masacre de Reynosa. Seguramente muchos Claro. igual deben acordarse de este tema de cuando llegaron y asesinaron a varios civiles con tal de lo que le llaman calentar la plaza. Así que, híjole, muy movido el tema. Y además lo que nos avisa es que hay reacomodos importantes regionales por parte del Cártel de Sinaloa y del Cártel del Golfo. Oye, dime algo, ¿qué está pasando aquí en particular en este sentido? O sea, pareciera un cambio en el mapa. Sabemos la fuerza que tiene el Mencho, cómo ha tratado de entrar el Cártel Jalisco Nueva Generación en distintos puntos, cómo también se ha disminuido un tanto la injerencia del Cártel de Sinaloa, o el Cártel de Sinaloa ha terminado escindido. Tienes a los hijos del Chapo, pero tienes al Mayo, pero tienes también ahí a los que quieren entrar, no sé, como tipo Chapo Isidro, cosas por el estilo. O sea, ¿cómo ves este asunto? Porque lo que sucedió tanto en Matamoros como en Chihuahua no es menor. Lo que está pasando, por ejemplo, en Quintana Roo, que ya lo veíamos la semana pasada, cuando terminan por matar a una ciudadana de la India y a otra ciudadana de Alemania en medio de fuego cruzado. O sea, esto es un reacomodo, estamos empezando a sentir una violencia por este mismo reacomodo de los cárteles. ¿Qué es lo que ves, Oscar? ¿Por qué tantísima violencia que se ha estado desatando? Mira que estamos acostumbrados a ella en las últimas semanas.
Yo creo, Luis, que estamos pasando a una nueva modalidad de entender cómo se disputan los grupos criminales en el territorio nacional. Hasta hace unos años, por ejemplo, teníamos muy claro quiénes eran las cabezas de los grupos criminales, ¿no? Sabíamos que el cártel de Sinaloa lo tenía el Chapo Guzmán, sabíamos que el cártel de Tijuana venía de los hermanos Adrián Félix, sabíamos, por ejemplo, que la familia michoacana, la tuta estaba en lo alto. Es decir, había cabezas, había una especie de mando único, por llamarlo de algún modo. Hoy, justamente, ahora que hablas del cártel de Sinaloa, no sabemos quién. Hablamos de grupos que se disputan, ¿no? Pues cuando hablamos del cártel de Sinaloa decimos, bueno, pero es que una facción la tiene el Mayo, y otra los Chapitos, y otra el Chapo Isidro, y de parte del cártel, por ejemplo, de Jalisco Nueva Generación, que es el cártel hegemónico, el Mencho tal vez ya no tiene el poder que tenía antes porque es un hombre que en los últimos meses ha caído muy enfermo, y eso lo tienen muy claro los informes de inteligencia. Entonces aparecen de repente líderes regionales como el Sapo en Puerto Vallarta, que nos hace pensar que tal vez ya no hay un mando único. Y pasa lo mismo con otros grupos criminales como estas nuevas facciones de brazos armados como la Gente Nueva o los Salazar o los Cabrera. Entonces, este reacomodo que estamos viendo en los últimos meses, yo creo que justamente obedece a que ya no hay mandos únicos en los grupos criminales, como lo entendíamos hasta hace 5 años incluso en el mapa criminal. Y el hecho de que no haya mandos únicos permite que existan esas expresiones en las que los propios grupos criminales, los propios brazos armados, se empiezan a canibalizar entre ellos. Lo que pasó en Matamoros es parte de este grupo en el que Cártel del Golfo en realidad ya no existe como marca criminal única. Tenemos a los Escorpiones. O sea, son todos contra todos. Exactamente. Y en el todos contra todos, porque no hay un mando único. Este era uno de los riesgos justamente de emprender estas estrategias, en el cual íbamos únicamente sobre los mandos, sobre los grandes capos, y no íbamos sobre las estructuras financieras. Lo que iba a pasar era esto, y era una profecía anunciada. Ya no tienes un cártel del Golfo, eso ya no existe. Tienes hoy escorpiones, ciclones y metros. Y todos entre ellos se golpean, se atacan, se tiran balazos, y entonces la gente queda en medio. Claro. Pero justo, yo creo que esta es la consecuencia de la atomización que nos habían advertido. Venía acompañada de mucha más violencia. Déjame cerrar entonces con un tema también, Oscar. ¿Tiene que ver, no tiene tanto que ver? ¿Qué pasó en Colombia? ¿Quién es el Otoniel? Que también ahí se ha hablado mucho este fin de semana, la detención, pues las fanfarrias también ahí del gobierno colombiano por esta captura. ¿Qué pasó? Mira, pues en Colombia están celebrando el gobierno en particular. No creo que la población esté tan optimista, pero la detención de Otoniel Antonio Usuga es el propio presidente de Colombia le ha llamado la detención más importante en materia de narcotráfico desde Pablo Escobar. Y este hombre era el más buscado en todo Colombia, evidentemente. Era el jefe máximo de este llamado Clan del Golfo, un clan que además durante mucho tiempo ha tenido tratos históricos con el cártel de Sinaloa. Fue detenido en una operación policíaca llamada Operación Isidis, y para poner una especie de símil con México, esa se cuenta como si el gobierno mexicano hubiera atrapado a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El capo más buscado, el más importante, y además muchas similitudes con México, porque el gobierno de Colombia anuncia no solamente la detención como uno de los grandes éxitos de la administración del presidente Duque, sino que además, reconociendo la debilidad institucional que tiene el propio país, dice, en minutos lo mandamos a Estados Unidos, de volada lo extraditamos, porque aquí corremos el riesgo de que se nos haga un chapo, un relajito, un chapito, se nos va a escapar y vámonos. Pero, Luis, en todos los casos, evidentemente, la captura de este hombre, del Otoniel, pues no representa en los hechos un gran cambio en materia de narcotráfico en Colombia. Las estructuras de los cárteles están hechos justamente para sobrevivir a las capturas o al abatimiento de sus líderes. El clan del Golfo, el que le llaman allá, va a seguir seguramente sacando más incluso producción de droga, seguramente seguirán los casos con el cártel de Sinaloa, y únicamente este tipo de capturas como las del Tigre, como las del Jaguar o como las de Otoniel, en todo caso, sirven muy bien para mandar boletines de prensa o comunicados a los medios, pero en realidad sabemos muy bien, llevamos 15 años de guerra contra el narco en esto, no cambió mucho el escenario. Querido Oscar, te mando un gran abrazo, te hacemos en tu red.
Claro que sí, querido, en Twitter, @Oscar Valmi. Gracias, es Oscar Valderas. Ahí está este fin de semana tan violento. La realidad, ¿no? Que contrasta un poco con los discursos oficiales, con los discursos del gobierno, con los discursos de los políticos, peleándose por listas, la oposición, el oficialismo, hablando entre ellos. La realidad, plomazos en Matamoros. Pregúntele a la gente de Matamoros cómo está la gente de Chihuahua, cómo está la gente de Sinaloa, de Sonora, de Coahuila, de toda la República Mexicana. ¿Cómo se siente usted, de seguro o no? En fin, así la realidad contra la realidad que ven nuestros políticos en el país.